como todo, podemos, y yo diría más, debemos trabajar sobre ello. ¿Cómo? ¿Cómo y por qué? Es lo que veremos en los siguientes bloques. Vamos primero con el por qué. Intentaremos hacer un poco de zoom desde el punto de vista de la neurociencia de las emociones, desde el punto de vista un poquito más científico. Veámoslo. Mirad, frente a lo que se ha podido pensar, o yo diría, quizá no lo decíamos con estas palabras, pero sí actuábamos en consecuencia, nuestro cerebro, la emoción no está en un lado y la cognición en otro y la acción en otro, sino que actúa de manera interconectada. Pensamos, sentimos y actuamos de manera interconectada. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que las emociones tienen un impacto en nuestra capacidad de cognición y no solo un impacto, sino que podríamos ir un poquito más allá y hablar de que las emociones son el interruptor de encendido y apagado de nuestra capacidad de aprendizaje. Mirad esta sección de un cerebro, la hemos dividido en tres partes. La parte amarilla es la parte de aquí, es el neocórtex o cerebro racional. Es donde están las funciones ejecutivas, es donde se almacena la memoria a largo plazo y, por tanto, es allí, cuando hablamos de aprendizaje, es donde se produce el aprendizaje. Es en esta parte del neocórtex. Justo debajo, en el recuadro de color violeta, está el sistema límbico, el cerebro que siente, el cerebro emocional. El sistema límbico, aquí veis que además tiene una parte bastante central dentro de esta sección. Aquí se originan las emociones, es fuente de la memoria de trabajo, y aquí está un sistema que es la amígdala. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Mirad, cuando la información a nuestro alrededor, hay cada segundo unos 2 billones de bits sensoriales. Nuestro sistema neurológico no tiene capacidad para procesar tal cantidad de información. Por ello tenemos un filtro, que es el filtro reticular, que lo que hace es decidir qué información deja entrar en el sistema y qué información se queda fuera. Una vez esta información que nuestro filtro reticular ha decidido que deja entrar, esta información viaja y llega al sistema límbico. El sistema límbico interpreta esta información y la amígdala genera un estado emocional. Cuando el estado emocional que genera la amígdala es una emoción de las que hablábamos antes, una emoción fuerte, como puede ser el miedo, como puede ser la rabia, como puede ser, incluso se ha visto a través de técnicas de un neuroscan, una emoción tipo el aburrimiento, nuestro sistema límbico, nuestra amígdala, se hiperestimula. Vemos gran actividad en la amígdala. Cuando esto ocurre, lo que pasa es que esta información sensorial que ha entrado en el sistema es enviada al cerebro reptiliano, al tronco cerebral, al cerebro que me lleva a la acción. El cerebro reptiliano es el que controla nuestros estados de alerta y excitación, es el que controla todos nuestros movimientos involuntarios, es el que me hace moverme, es el que cuando tengo miedo porque voy por la calle andando y está oscuro y oigo un ruido allí en la lejanía, es el que hace que me cambie de acera, etcétera, etcétera. Este es nuestro cerebro animal. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando esta amígdala está hiperestimulada, la información es efectivamente mandada a nuestro cerebro animal, pero bloquea el paso de información hacia el neocórtex. De hecho, mirad estas imágenes porque explican muy bien esto. Estas son unas imágenes de neuroscan. Me gustaría que os fijarais en esta parte, la A y la B, las de arriba. La parte que veis, la imagen B, tiene color amarillo en la amígdala, en esta parte central. Esto es una amígdala hiperestimulada. Como podéis ver, no presenta imagen, no presenta actividad en esta parte superior, que es el neocórtex, córtex prefrontal, no presenta actividad. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando la amígdala está hiperestimulada, cuando estamos en una emoción fuerte, la capacidad que tenemos de raciocinio, la capacidad que tenemos de acceso a nuestro cerebro racional es nula.
Muchas veces esto yo creo que lo intuimos todos y pocas veces lo aplicamos. Ahora imaginaros un niño, está muy enfadado, imaginaros al mismo niño, al que tenemos en el parque y al pobre le han cogido su juguete mientras jugaba. El niño, que le podemos llamar Juan, si queréis, porque me gusta más ponerle un nombre, Juan está muy enfadado, está enfadadísimo Juan. ¿Y qué ha hecho Juan? Juan le ha pegado al compañero que le había robado su juguete. Juan sigue muy enfadado, va a la mamá y le explica que no se puede pegar a los amigos, etcétera, porque tal, porque no sé qué, porque aunque no le guste, le da un... ¿Qué hace la mamá? La mamá tiene un diálogo racional, habla de neocórtex a neocórtex, pero no se ha dado cuenta que Juan tiene una amígdala hiperestimulada y su capacidad de raciocinio en este momento es nula. No podemos hablar a la razón cuando tenemos una amígdala hiperestimulada. Mirad las imágenes de debajo, podéis ver, está un poco cortada, pero os lo digo yo, ¿vale? La primera, sadness, es tristeza, veis toda la parte central muy estimulada y la parte inferior, es el tronco cerebral, muy estimulada de nuevo. Veis cero actividad en la parte neocórtex, no se presenta actividad en el neocórtex. Ahora mirar qué es lo que ocurre con la segunda, que pone happiness, es decir, la primera sería tristeza, la segunda sería felicidad. Veis que toda la parte central ya no presenta este color rojo, sino que está de color amarillo, está calmada, y vemos este color rojo se ha desplazado a la parte de delante, que es el córtex prefrontal. Es decir, lo que os decía antes, las emociones son el interruptor, son el posibilitador del aprendizaje. En determinados estados emocionales no podemos acceder a este neocórtex, a este cerebro racional y por tanto necesitamos trabajar estrategias que nos ayuden a poder acceder, a poder maximizar nuestras propias posibilidades, ¿no? Las dos imágenes de abajo, la de debajo de felicidad es fear, es miedo, de nuevo vemos mucha actividad en el tronco cerebral, en el cerebro reptiliano, y la de al lado es aburrimiento, que el aburrimiento presenta un patrón bastante parecido a lo que sería el miedo, es decir, muchas veces, y esto a mí me parece bastante interesante, es decir, cuando algo nos aburre y cuando algo no nos interesa, nuestra capacidad de acceso, nuestra amígdala de nuevo se hiperestimula y nuestra capacidad de acceso al neocórtex es de nuevo muy baja, ¿no? Por tanto, el aprendizaje es feliz, por decirlo así, por poner un titular, o no es. Podemos acceder a nuestra capacidad de memorizar corto plazo, no de consolidar la información en la memoria de largo plazo, pero podemos acceder a la memoria temporal, a la memoria de corto plazo. Pero si lo que buscamos es el aprendizaje, si lo que buscamos es la consolidación de la información dentro de las redes sinápticas, si lo que buscamos es la consolidación de la información en la memoria a largo plazo, este aprendizaje necesita sí o sí unas condiciones emocionales. Por tanto, necesita unas condiciones también, un filtro. De hecho, Judy Willis, que es una neurocientífica, Judy Willis es una persona que a los que os interese un poco todos los temas de neuroeducación os recomiendo que busquéis y que investiguéis, porque a mí me parece de las personas más interesantes. Es una persona que tiene un perfil súper interesante porque ella es neuróloga, ella fue neuróloga durante muchos años y se dio cuenta, en un determinado momento se dio cuenta de que cada vez le llegaban neuróloga infantil, cada vez especializada en problemas de aprendizaje, y cada vez le llegaban a su consulta más niños con falsos diagnósticos de TDAH, etcétera, y ella, una vez evaluada desde el punto de vista neurológico a estos niños, veía que no había ninguna base neurológica dentro no había ninguna base neurológica, y ella explica que llegó un punto que aproximadamente el 80% de sus pacientes, de los pacientes que le llegaban, eran falsos, ¿no? Es decir, no tenían ninguna base neurológica.
ella decidió que estudiaría magisterio, que estudiaría y que se iría a la escuela a investigar qué es lo que pasaba. Estuvo 20 años dando clase y después y aplicando todo su conocimiento sobre el cerebro humano, y hoy en día es una de las personas que mejor para mí divulga el tema de neuroeducación, porque es una persona que tiene tanto la formación neurológica como la formación en el aula y sabe muy bien de lo que habla, y además es muy buena divulgadora. O sea que si os interesan estos temas, os recomiendo mucho que la busquéis y la sigáis. Ahora me he perdido porque no sé por qué os decía lo de Judy Willis. Sí, Vanessa, Judy Willis, y os lo voy a escribir aquí para que lo tengáis, ¿vale? ¿Vale? Bueno, os he dado el nombre y ahora no sé por qué os lo quería dar. Bueno, sigo. En cualquier caso, sí, ya me acuerdo. Judy Willis habla de que hay que pasar, para que se produzca el aprendizaje, hay que pasar diversos filtros. El primer filtro es el filtro de la atención. Hablábamos del filtro reticular y hablábamos de la cantidad de bits sensoriales que hay a nuestro alrededor, y por tanto lo primero que necesitamos es captar la atención. Y el segundo gran filtro que hay que pasar es el filtro del sistema límbico o cerebro emocional, y por tanto necesitamos unas condiciones emocionales para que se produzca el aprendizaje. Así que seguimos. Otra de las personas que también súper recomendada si os interesa todo el mundo de la neuroeducación y en concreto del estudio neurológico de las emociones, es Richard Davidson. Y Richard Davidson, en una de sus charlas, una de las charlas que da en Selborne, en Kassel, que es una asociación que está en Estados Unidos, que validan los distintos programas de educación emocional, Richard Davidson dice que un punto, una frase que al final viene a resumir todo lo que os acabo de explicar, ¿no? Cuando las emociones perturbadoras, llamarle perturbadoras o llamarle fuertes, se producen en la mente, interfieren en nuestra capacidad de aprender. Por consiguiente, la capacidad de controlar, y entendamos controlar en el sentido de volver a un estado de calma o volver a tener una amígdala en estado de calma, o bajar esta hiperestimulación, es crucial para ayudar a que los niños aprendan mejor. Por tanto, todo este aprendizaje es un aprendizaje importantísimo, porque yo diría que es condición de aprendizaje, es condición necesaria, no suficiente, pero necesitamos tener un ambiente que nos ayude a pasar este filtro emocional. Y por tanto, las emociones, como os decía al principio de todo, el cerebro no va por un lado la cognición, por otro lado la emoción y por otro lado la acción, sino que vamos todos juntos. Y no podemos dividirlo, porque somos un uno y actuamos y trabajamos de manera interconectada. Por tanto, no es que ahora hago matemáticas y no importan las emociones, no, es que las emociones importan siempre. Porque si yo lo que quiero es un buen aprendizaje matemático, tengo que tener en cuenta también toda esta base emocional. Si yo tengo un niño que tiene miedo de las matemáticas porque tiene un histórico que no es bueno, lo primero que tengo que hacer es pasar este bloqueo, ¿de acuerdo?